Algo insólito ha ocurrido en Colombia. En el año 2009, un sacerdote, William Mazo, violó a 4 niños al interior de la casa cural de una de las parroquias de la Arquidiócesis de Cali. En estos días fue sentenciado en primera y segunda instancia a pagar 33 años de cárcel. Sin embargo, como el abogado de las víctimas ha pedido 9.000 millones de pesos, el representante de la arquidiócesis a través de Cali, a través de su abogado, es claro en afirmar que este caso de violación a menores de 14 años es culpa directa no del violador, sino de los padres de familia de estos niños que permitieron, por su modo de actuar laxo, por su manera de no poner atención sobre dónde estaban los niños, son culpables directamente los padres de familia de estas violaciones. Y esto es algo que se aleja bastante de la posición del Papa Francisco en el año 2014, donde dice que la pedofilia es un cáncer al interior de la iglesia y que él mismo se encargará con su propio bastón de acabar con este mal. La posición de la Arquidiócesis de Cali es otra, es la de defender a este sacerdote de apellido Mazo que cometió estos actos contra menores de 14 años, entre 10 y 14 años, argumentando varios artículos de la Constitución, por ejemplo el 2348, que dice que estos actos de estos niños eran unos actos maliciosos, que ellos mismos fueron quienes incitaron al sacerdote que los violó, y que esto obviamente es culpa de los padres o los acudientes de estos niños, y que según el artículo 2357, estos niños no hicieron nada para evitar ir al lugar donde iban a ser violados, y que debido a eso, como ellos no hicieron nada al respecto para no estar en este sitio donde fueron accedidos, que entonces eso da pie a que se le rebajen las penas a quien los violó. Y esto realmente no tiene sentido, porque aquí estamos hablando de menores de edad entre 10 y 14 años. Y la Constitución es muy clara al decir que estos niños en esta edad tienen apenas un proceso de madurez de su voluntad, de su madurez sexual, y que realmente no pueden decidir directamente sobre la bondad o la maldad de sus actos, y en este caso de sus actos sexuales. Y esto en ningún momento exonera al padre que los accedió carnalmente. Y obviamente esta demanda interpuesta por las víctimas pidiendo una restitución en dinero, obviamente no solamente para los afectados directos, sino los acudientes y sus padres de familia, tiene sentido, porque la violación no fue a mayores de edad, sino a niños en una situación no solamente cronológica que los cataloga la ley como incapaces absolutos ante la ley, en el sentido de que no tienen el poder todavía psicológico para saber cómo actuar en estas situaciones, y sobre todo cuando están enfrentados a personas que son corporalmente de más tamaño e intelectualmente también con más desarrollo intelectual que estos niños. Esta posición de la Iglesia, sobre todo de la Arquidiócesis de Cali en este momento, da mucho que pensar, sobre todo porque no se trata solamente de la plata, porque el daño psicológico y físico que se le hizo a estos niños no tiene forma en dinero de cómo restituirse. Pero esta manera del arzobispo
de la Arquidiócesis de Cali de defenderse para no tener que desembolsar toda esta cantidad de dinero, argumentando que esto es dinero de los feligreses y que esto realmente no es justo que en esta demanda se le exija a la iglesia desembolsar este dinero. Pues realmente en Los Ángeles, en Estados Unidos, ocurrió una gran demanda por violaciones a niños, actos de pedofilia de más de 60 años, una demanda de más de 600 millones que tuvo que pagar la iglesia, bienes raíces de más de 4.000 millones, tuvieron que vender muchos de estos para pagar estas demandas, y esta arquidiócesis quedó en la calle, quedó sin dinero. Y aquí si toca la iglesia, la Arquidiócesis de Cali, si le va a tocar quedar en la calle, le va a tocar, porque es muy clara la iglesia a través del Papa Francisco en que no se va a perdonar estos actos de pedofilia, y realmente ese pacto casi que, digámoslo, virtual, ese casi que invisible, ese pacto de confianza que existía entre los mismos feligreses del catolicismo con sus sacerdotes. El sacerdote es algo en quien nosotros creemos mucho, sobre todo los católicos. ¿Cómo así que vamos a desconfiar de nuestros sacerdotes? Como dice ahora el arzobispo de Cali, que hay que desconfiar de sus mismos miembros, de sus empleados, de sus subalternos. Y esto nos tiene a todos los católicos en Colombia muy preocupados, que ya no haya esa confianza, y sobre todo si este caso lo gana el arzobispo con este argumento de este artículo de la Constitución, pues nos va a tocar, así sea que gane o no gane el arzobispo, de ahora en adelante, cuando mandemos nuestros hijos a eventos de la iglesia, a bandas musicales, a retiros espirituales, y no solamente a nivel de la iglesia, sino maestros de las escuelas, de los colegios, cuando mandemos a nuestros hijos nos va a tocar que vayan en compañía de alguien mayor, porque nos está dando a entender el arzobispo de Cali que si la culpa es de los acudientes y de nosotros los padres de familia, entonces ¿con qué confianza vamos a mandar a nuestros hijos a colegios religiosos, de hermanos cristianos, de monjas? Si esto puede ocurrir. En este momento va a haber un plantón en Cali el 1 de marzo de todas las personas al frente de la Arquidiócesis de Cali que se oponen a este planteamiento del arzobispo a través de su abogado, quien dice, por ejemplo, que realmente fueron estos niños los culpables y sus padres de familia, y este hombre de apellido Mazo, que ya ha sido condenado por la justicia a 33 años, fue quien realmente los accedió carnalmente, y esto jamás lo van a poder subsanar ni siquiera con los 9.000 millones que pide la demanda. En la ciudad de Medellín estampo camisetas de moda para negocios, gorras, mugs, overoles. Celular WhatsApp 314-625-9904, correo electrónico santiago.gutierrezbpequeña@hotmail.com. Mañana con otra historia.